A continuación, Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Muy buenos días, feliz martes, qué gusto estar con ustedes nuevamente a través de la pantalla de Anzoátegui Televisión hasta las 12 del mediodía llevándole muy buena información. El día de hoy martes, esta es una segunda parte que teníamos pendiente desde hace 3 semanas o un mes aproximadamente con el abogado Luis Díaz. Les voy a decir el tema específicamente, que son documentos y formatos para lograr una transacción inmobiliaria exitosa. Hicimos la primera parte que era la captación, hoy lo vamos a refrescar y por supuesto vamos con esta continuación. Si no vieron la primera parte a través del Instagram de Evolución Magazine-TV o en mi canal de YouTube, ahí lo pueden buscar y van a conseguir todos estos detalles, por supuesto muy oportuno para los que están en este mundo inmobiliario. También vamos a hablar acerca de depresión en nuestro segmento de salud y en Hablemos de los famosos jugos verdes o llamados jugos detox. Y por supuesto, antes de comenzar las redes sociales, @Evolution Magazine-TV, @Anzoátegui.tv, mi cuenta personal es @IngridLiendo06. Por cierto, quedan 18 días para mi cumpleaños, a manera de información. Hoy me dijeron, Ingrid, ¿a alguien se le olvida? Créanme que sí. A pesar que desde hace 30 días estoy montando publicaciones, a la gente se le olvida. A través del streaming nos pueden ver sencillito. En la barra buscadora colocan lorini.net /Anzoátegui TV y ahí tienen toda la programación. Si cuentan con el dispositivo Roku, donde está el más de agregar canales, buscan a los Lorini, luego Venezuela, medios de comunicación, televisión y de primero está Anzoátegui Televisión. Y a través de mi canal de YouTube, Ingrid Liendo Evolution Magazine, todo nuestro contenido, menos el del día de ayer, que llegué muy tarde y agradeció con los amigos de ASOCHEF por esta invitación para ser jurado de su presentación de fondant. Dios mío, casi que entró un coma diabético con tanto dulce el día de ayer, pero de verdad que muy buena presentación de las chicas. Gracias por la invitación. A continuación, comenzamos de esta manera. Así es, amigos, aquí la bienvenida para nuestro querido abogado Luis Díaz. ¿Cómo estás? Gracias por venir nuevamente. Gracias, Ingrid. No, gracias a ustedes por la invitación. Te tengo como al trote cada vez. Yo me imagino cuando Luis ve mi número, ay, vamos a ver qué día. Bueno, pero gracias a Dios hay trabajo. No, vale, chévere, claro que sí. La vez pasada, Luis, teníamos pendiente esta segunda parte, hablamos de la captación, que bastante compleja, todo lo que implica el tema de captar inmuebles. Vamos a dar un pequeño repaso para luego entrar en esta segunda parte. Chévere. En la primera parte, pues como los acabas de mencionar, hablábamos de la captación del inmueble. Yo divido el desarrollo de una actividad o del corretaje inmobiliario en 3 etapas. La captación, el desarrollo de la negociación, que es donde se ve involucrado pues todo el control de muestras, ¿no? Las visitas al inmueble, etcétera. Y finalmente, una etapa preparatoria, yo no lo llevo al último, ¿no? Que es el cierre. Yo la dejo en las 3 etapas porque la idea de esta información es llevarle al asesor inmobiliario pues lo que es la estructura legal que él debe tener consolidada para poder garantizarse una negociación exitosa, ¿ok? Perfecto. Porque siempre lo voy a decir, todo parte de la captación, aunque no lo creas. Si hay una mala captación, créeme que el cierre o no se da o va a ser un mal cierre. Entonces siempre van a venir consecuencias y desde el punto de vista legal, por supuesto, más rápido, ¿no? Entonces, hablábamos de la captación. La captación es, es la etapa inicial en donde evidentemente el asesor debe tener un conocimiento al menos básico de lo que es la parte legal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la revisión de la documentación del inmueble, ¿ok? A ver, si te estás entrevistando directamente con el propietario o con un apoderado del propietario o cualquier persona encargada, fíjate que tú revisas las redes sociales y vas a ver publicaciones, se vende el inmueble, se alquila un inmueble, etcétera, y por lo general nunca lo hace el propietario, lo hacen los asesores o lo hacen las inmobiliarias, y cuando vas al fondo del asunto, en ocasiones ni siquiera esta persona conoce al propietario del inmueble, ni siquiera conoces el inmueble. Hay muchos asesores, pues lamentablemente, que copian tu foto
del inmueble y lo publican ellos también. Y luego si se le da alguna posible negociación, contactan contigo, tú debes contactar con el dueño. O sea, algo totalmente contra incluso el código de ética del corredor inmobiliario. ¿Okay? El código de ética te establece, usted debe en primer lugar conocer el inmueble. En segundo lugar, conocer al propietario o a la persona que esté debidamente facultada legalmente. No es que es la mamá del sobrino, del tío, no. Usted debe llegar a la raíz de quién tiene las facultades para poder ofrecer ese inmueble, bien sea en venta o en alquiler. Entonces, eso está muy interesante, perdón que te ataje, Luis, porque cuántas personas, por ejemplo, un sobrino o un hijo, que porque hay hijos de hijos y que quiera vender el inmueble a su mamá o a su papá y no está facultado para ello. Por supuesto que no. Entonces tú como asesor haces la captación, etcétera, etcétera, y fíjate, ya ahí comenzamos mal, y cuando vas a cerrar la negociación, ¿qué va a pasar? La persona va a decir, no, pero es que yo no voy a firmar, o yo no estaba vendiendo, o yo no estaba alquilando, o es una pareja. Entonces, por ejemplo, tú vas a vender tu casa y me dices, no, mira Luis, yo voy a vender mi casa, pero que esto me quedó a mí del divorcio. Entonces ahí viene la etapa importante. Vamos a ver si de verdad tu divorcio está registrado. Tu sentencia, ¿no? Ajá. Vamos a ver si de verdad hicieron la partición de bienes y si esa partición está registrada también. Porque por lo general la gente se divorcia o tiene la sentencia y no la registra. Usted no está divorciado. O tiene la sentencia registrada pero no partieron bienes. Entonces, tú disolviste tu matrimonio, más no la comunidad de gananciales. Entonces, para vender ese inmueble debe firmar tu ex esposo. O sea, hay una serie de cosas que, te repito, desde el punto de vista legal, al menos esto básico debe conocer el asesor para poder entonces hacer una buena captación. ¿Ok? Posteriormente, evidentemente, después vamos a hablar sobre la etapa de la negociación, que es algo sumamente importante también, pero vas a ir viendo cómo una cosa se concatena con la otra para poder llegar a esa, vamos a llamarlo así, a esa penúltima etapa, que pero en mi opinión es la última etapa en donde se ve involucrado el corredor inmobiliario, y ya te voy a explicar por qué. Y hablábamos la vez pasada de la importancia de tener a un abogado que sepa, por supuesto, toda esta materia inmobiliaria de la mano. O sea, eres asesor, y hablábamos inclusive de una persona que fue como tú llegaste a mí, que es asesor inmobiliario, es abogado, pero este no es su área. Entonces es importante que tengan ese asesoramiento de un abogado especializado en la parte inmobiliaria para que no pasen estos errores o las consecuencias que puede traer. Porque si bien es cierto, Luis, uno ve, sobre todo hoy en día con las redes sociales o nada más con WhatsApp, que también es una red social, la cantidad de personas captando apartamentos, y cuando tú realmente le sabes la vida, dices, esta persona no está capacitada para esto, ni siquiera registrada. Entonces es grave. Conversando con el abogado Luis Díaz acerca de esta documentación y requisitos a la hora de captar, y ahora vamos con el desarrollo de los inmuebles. Para aquellas personas que quieran ver completa la primera parte de captación, repito, a través de nuestro canal de YouTube, ahí tienen toda la información, e igual a través del Instagram, como igual se va a subir esta entrevista del día de hoy. Continuamos. Chévere. Fíjate, entonces cuando hablamos de formar una estructura legal, nos estamos refiriendo a que el asesor debe manejar ciertos formatos. Estos formatos los puedes llamar contratos, convenios, etcétera. Pero lo importante es que vayas estructurando desde el punto de vista legal pruebas documentales, ¿ok? Porque cuando esto llega a las manos del abogado, uno tiene la herramienta es el formato, ¿no? Para poder defender al asesor, por ejemplo, que está haciendo a cada rato en la calle. El trabajo de los asesores es sumamente difícil, ¿no? Claro. Ellos, tú muestras un inmueble, y de eso vamos a hablar ahorita, del control de las muestras, y evidentemente la persona que tú lleves siempre está buscando dejarte por fuera y hacer el contacto directo con el propietario. O hay otro asesor, se entera de esto, te busca quitarte el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, fíjate, el control de muestra es un formato que debe llevar el asesor, en mi opinión, en donde identifica el inmueble, identifica su persona, o sea, yo soy el asesor captador porque ya tiene una captación, ¿sí? Entonces te decía, fíjate cómo se va a ir concatenando una cosa, ¿no? Ya tienes la captación en donde tuviste que haber llenado ese formato donde realmente te entrevistaste con el dueño, con la persona facultada, tienes los datos del inmueble, están tus datos como asesor, está el precio, por ejemplo, si es canon de arrendamiento o para la venta, ¿no? Ya más o menos estipulado, y todas las condiciones. Luego, cuando vas al control de las muestras, entonces ese es otro formato que tienes que volver a identificar. Te identificas tú, identificas el inmueble, y hay una cosa muy importante, identificas al prospecto. El prospecto es la persona que vas a llevar a mostrar. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al tú identificar, a ese prospecto, y tú lo llevaste, por ejemplo, el día de hoy, martes 18, si no me equivoco, de abril, etcétera, a la hora tal, ese mismo formato luego debe de llevar al menos 2 o 3 cláusulas, pero una de estas cláusulas es muy importante, donde tú garantizas
¿ok? Que a partir del momento de la visita, por ejemplo, y los 90 días siguientes al día de hoy, ese prospecto es tuyo y tú lo estás llevando a ver ese inmueble. Si el propietario llegara a cerrar una negociación con otro corredor inmobiliario, con otra agencia, porque ahorita muy poco se está utilizando la exclusividad, que antes se veía mucho, entonces tú te garantizas con esa cláusula y dices, bueno, ok, no, yo no tengo problema, el prospecto lo traje yo. Pero si usted cierra con esta persona, con otra agencia o con otro corredor, usted reconoce mi comisión. Para eso es este formato, inclusive. O sea, inclusive si otra empresa de estas inmobiliarias o otro corredor cierra el contrato, tienen que respetar esa comisión para esa primera persona que captó. Claro, porque es que tú lo estás cerrando con el prospecto que yo llevé. ¿Sí? Y créeme que da resultados. Yo he tenido muchos casos que gracias a ese control de muestra hemos podido salvar la comisión del asesor. ¿Entiendes? ¿Y eso tiene que ir firmado por el propietario encargado o afín? Sí, por supuesto, O sea, claro. eso es fulanito de tal, aquí está tal hora, tal día, firme. Claro, firme y firma el prospecto. ¿Ok? Entonces, bueno, mira, entonces fíjate tú lo importante. Entonces ese control de muestra, esa cláusula es importantísima. En la captación inclusive tú colocas una cláusula que ahorita va a estar muy de moda, la cuestión de la legitimación de capitales. Ajá. ¿Ok? Entonces tú solamente con colocar en una cláusula, al menos de que, bueno, yo estoy captando tu inmueble, y en este papelito, que la gente cree que el papelito no tiene validez, y para ello está el artículo 1363 del Código Civil, que te da el valor al instrumento privado, pues esto es un documento privado, pero tiene plena validez. Entonces, en ese papelito tú dices, bueno, un momentico, la señora Ingrid, quien declara ser propietaria, ¿ok?, declara también a través de la presente escritura que ha obtenido este inmueble por fines o con el dinero de actividades lícitas. Igual, vamos a alquilar la misma cláusula, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al control de muestra, tienes una cláusula, después que identificaste el inmueble, identificaste las partes, en la captación te autorizan a ti a mostrar o a publicar, etcétera, etcétera, durante un cierto tiempo. Repito, no estamos hablando de exclusividad, pero al menos es una autorización, porque además existen ciertos conjuntos residenciales en donde tú no tienes la autorización, no vas a pasar a mostrar. Claro. Bien, entonces, ¿qué sucede? En el control de muestra, entonces, estableces todos los datos nuevamente, identificas al prospecto, identificas el tiempo por el cual se debe respetar tu negociación si cierran con el mismo prospecto que tú estás llevando, ¿ok? Y haces una evaluación cualitativa y cuantitativa. Tú me dices, ¿qué es eso? Ajá. A ver, una vez que mostraste, tú luego agarras al prospecto y le haces 3 preguntas. A ver, ¿qué le pareció el inmueble? Bueno, malo, deficiente. Bueno, me parece que está muy bien, chévere, colocas, ¿no? Esa es la evaluación cualitativa. Ahora, la cuantitativa, mire, del 1 al 10, ¿cuánto le da? Bueno, yo le doy 9, porque de verdad que está muy bien. O puede pasar lo contrario, que él te diga, mira, me parece que está bien, pero el precio está muy alto, etcétera, etcétera, tiene deterioro, tiene filtraciones, y ahí vas evaluando. ¿Para qué es eso? Porque es que el código de ética del corredor inmobiliario te exige, muy pocos lo cumplen, que usted por lo menos una vez al mes le pase un reporte al propietario del inmueble para ir equilibrando, para ir calibrando. Mira, tu inmueble no se vende o tu inmueble no se alquila porque es que estamos fuera de precio. O, mira, estamos en un buen rango de negociación, mira que tenemos por lo menos este mes tuvimos 10 muestras, etcétera, etcétera. Pero esa evaluación, aunque parezca insignificante, es súper importante. Es súper importante porque es que te va dando una estadística de un estudio de mercado, a ver cómo está tu inmueble posicionado. ¿Sí? Qué interesante, interesante e importante. Y voy a rescatar también algo que dijiste la vez pasada de la importancia de dejar todo por escrito y firmado. Eso es sumamente importante porque es la única garantía que tienen. Es que te decía ahorita, es la única herramienta que entonces si llegara a pasar algo, es la única herramienta que nosotros los abogados dedicados a esta área podemos tener para poder defender los derechos del asesor. Así es. Con esta información, Ingrid, la semana pasada tuvimos una ponencia al respecto en el Hotel Mare Mare, vamos a ver si lo podemos hacer en todo el país, al sector inmobiliario, porque con esta información, yo como abogado, y siempre lo digo, yo no soy asesor ni corredor inmobiliario, yo soy abogado especialista en esta área, ¿sí? Yo no ejerzo funciones de corretaje. Entonces, con esta información lo que queremos es que el asesor sepa, en primer lugar, que tiene una estructura legal que sí lo protege, pero que tienes que cumplir, porque entonces, ¿cómo yo después como abogado voy a ayudarte? Si no me das las herramientas para yo ayudarte. ¿Okay? Y que tiene que estar debidamente registrado, importante. El asesor debería estar debidamente formado, eso es muy importante, evidentemente, lo hablábamos creo que en el otro programa, anteriormente esto era un oficio, ahora se ha vuelto una profesión, ¿ok? Entonces, de hecho, el asesor lo que gana son comisiones, esas comisiones no son otra cosa que honorarios profesionales. ¿Okay? Dependiendo también, hay otras limitantes por ahí desde el punto de vista legal,
Pero lo cierto es que sí, debe formarse. El asesor debe formarse porque aparte, si tú quieres que la Cámara regional, la Cámara del Estado donde tú estás ejerciendo esta actividad, la Cámara Inmobiliaria me refiero, ¿no?, te apoye, porque para eso están las cámaras, entonces usted debe estar registrado también, ¿no? Por Debe supuesto. estar formado. Es igual, yo necesito ir al colegio de abogados para hacer alguna denuncia, yo tengo que estar colegiado. Así es. Entonces, bueno, esa es una etapa bastante importante. Volvemos al tema en donde empieza la negociación, las muestras, etcétera, cómo está el precio, cómo está el inmueble, llevas uno, lleva otro, pero es sumamente importante ese control de muestras, fíjate, porque es que yo necesito identificar a quién yo llevé. Claro. Porque si usted propietario o autorizado por el propietario para efectuar la negociación llega a cerrar con el prospecto que yo llevé, usted me debe respetar a mí mi comisión. Ahora, por curiosidad, Luis, cuando pasa así, si esa persona que fue la que captó, después otra persona vende el inmueble, ¿el porcentaje acordado que le tienen que dar el porcentaje total o se divide? ¿Cómo hacen en ese caso? Depende. A ver, si yo tengo, tú estás vendiendo tu inmueble, ¿ok? Yo tengo un prospecto que va a comprar. Es lo que me estás diciendo, pero tú tienes tu asesor, ¿sí? Exacto. Si esa negociación se da y tu asesor está involucrado y yo también como asesor, por ejemplo, porque yo tengo el comprador, la comisión debe partirse mitad para el asesor tuyo y mitad para el asesor, para mí, pues en este caso yo soy el asesor que tiene al prospecto comprador. Ok. ¿Ok? En materia arrendaticia sucede algo un poco diferente, que es la que han llamado o han denominado la doble punta. Evidentemente porque tu asesor tiene derecho a cobrarte a ti un mes de canon de arrendamiento y y yo como asesor tengo derecho a cobrarle un mes también a este cliente. Porque es que tanto tu asesor como yo estamos resolviéndole a ambos una situación. Claro. Se ve más fácil cuando yo estoy solo. A ver, yo tengo tu inmueble como captador y yo tengo al cliente que te va a alquilar. No hay nada de malo. Me dicen, doctor, pero eso es legal. La respuesta es, no, es que no es ilegal. Entonces, Exacto. todo aquello que no sea ilegal es legal. Total. ¿Sí? Entonces, yo tengo derecho a cobrarte una comisión a ti y una comisión a él, porque es que yo estoy haciendo un trabajo para dos personas. Exactamente. ¿Ok? Fíjate tú. Es como una asesoría para allá y para acá. Más allá de la asesoría está resolviendo dos situaciones. Claro. ¿Ok? Fíjate tú que la ley de arrendamientos de vivienda, en el artículo 15, establece que la comisión por el arriendo la paga el arrendador. Ni siquiera te menciona el arrendatario. Pero fíjate que es la única ley que te dice, no, un momentico, esa comisión por el arriendo que usted está realizando debe pagarle al propietario, el arrendador, pues. Exacto. En este caso dice el arrendador, el propietario, si mal no recuerdo, el artículo 15. Entonces, ahí tienes un indicio de que sí se puede. Porque mucha gente pensaba, no, todo lo paga el que va a arrendar o todo lo paga el que va a comprar. Y no es tan así. Eso no es tan así porque es que eso no existe en ninguna ley. ¿Ok? Eso por lo general es por consenso entre las partes, ¿no? Se ha hecho costumbre de que por lo menos en las compras sí es verdad. El que compra paga el registro, el que compra paga comisión, ya voy, pero el que vende también va a pagar algo. Por lo menos al asesor, pues estamos hablando del derecho del asesor. Conversando sobre los formatos y documentación necesaria para finalizar una transacción inmobiliaria exitosa con el abogado Luis Díaz. Ya tenemos la captación, ya tenemos este formato que es súper importante, cojan datos, agarren consejo, para que vayan regando todo su registro cada vez que vayan a llevar a un posible cliente a ver el inmueble. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, repito, viene una tercera etapa, por llamarla de alguna forma, que en mi opinión es la penúltima, pero es la última en donde se ve involucrado la actividad del corredor inmobiliario. ¿Cuál es? Ok, ya tú captaste, ya tú llevaste el control de tus muestras y ahí tienes un prospecto, el prospecto está interesado y va a cerrar el negocio contigo, bien sea arrendamiento o bien sea una venta. Chévere, ahí se prepara, valga la repetición, un contrato preliminar o preparatorio. Algunos los llaman promesa bilateral, algunos los llaman convenios de negocio, opción de compra, opción para alquilar. Mucha gente dice, ¿opción para alquilar? Sí, es que el contrato de opción no es solamente de compra-venta, puedes tener una opción de alquiler también. ¿Ok? Entonces, todo esto, llámelos como lo llames, en mi opinión es un contrato preliminar que va a preparar la negociación final. Pero ¿por qué digo yo que esta es la última etapa del corredor? Y aquí voy a mencionar algo muy importante que debe llevar ese formato, o ese contrato, o esa escritura. Porque aquí el corredor logra que las dos partes engranen, ¿sí? Usted va a vender, por ejemplo, usted va a comprar. Chévere. Ya se acordó el precio, ya se aceptó el precio, ¿ok? Ya se acordaron las condiciones inclusive, bueno, me vas a dar tanto. Muy rara vez se vende de contado, ¿no? Siempre por lo menos se pide, ellos lo llaman reserva. Ajá. Se pide algo para asegurar la negociación, comenzar el trámite de la redacción de los documentos, etcétera, introducción ante el registro, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo menos en el caso de las ventas. Pero hay algo bien importante en esta etapa, porque digo yo que es la última, porque de ahí en adelante
si las partes no cumplen esa escritura, que lo han llamado promesa bilateral, opción de compra, etcétera, etcétera, ¿qué culpa tiene el asesor? Ya el asesor hizo todo su trabajo. En ese momento, cuando las partes logran firmar ese acuerdo, esa promesa bilateral, como la quieras llamar, Mi trabajo termina. mi trabajo termina, el trabajo del asesor termina. Entonces hay algo muy importante aquí. ¿Cuándo cobro? Ajá. Entonces, para mí es importante, desde la captación, que usted ya dijo, bueno, mira, yo voy a cobrar el 5% del precio final de la negociación, o yo voy a cobrar en alquiler lo que corresponde a un canon de arrendamiento. Algunos lo han mal llamado mes administrativo, cuidado con eso. Yo lo defino gestión inmobiliaria, porque cuando tú cobras mes administrativo, lo primero que te preguntan es, ¿y eso qué cubre? Ah, ¿me paga la notaría? No. El abogado tampoco. Y entonces, ¿qué es el administrativo? Entonces, en mi opinión, eso no se llama así. Eso se debe denominar, por ejemplo, gestión inmobiliaria. No, yo estoy cobrando mi gestión inmobiliaria. Y es válido. Claro. Ojo, es válido. Son mis honorarios por servicio. Son honorarios, como lo quieras llamar, pero es una gestión inmobiliaria, es una gestión profesional que estoy haciendo y mi retribución es lo equivalente a un mes de canon, en el caso de los cánones. En el caso de los arrendamientos, perdón. En el caso de la venta, entonces ya dejas estipulado de una vez el 5%, por ejemplo. Ojo, Ingrid, no es que ese es el tope. Yo puedo cobrar un 10, yo puedo cobrar un 20, si la parte me lo acepta. En las negociaciones de alto valor, por lo general ese 5 se negocia, un 3, un 2.5, un 1, o sea, dependiendo del valor del inmueble. Eso también es una negociación, es un acuerdo de parte. Doctor, pero es que todo el mundo cobra el 5. Sí, pero no es que sea obligatorio. No es la ley. No es que no existe ley con Exacto. respecto a ese porcentaje. Es una negociación directamente con el propietario. Con el propietario. Entonces, tanto el monto de esa comisión como la oportunidad del pago de la misma es sumamente relevante. ¿Por qué? Repito, vamos a ver, hay muchos contratos que yo he leído que establece lo siguiente: la negociación se va a dar en 6 partes, ¿sí? Pero el asesor cobra una vez se cierra el negocio. ¿Qué sentido tiene eso? Y pregunto yo, ¿y si el negocio no se cumple? Bien sea por una causa imputable al vendedor o bien sea por una causa imputable al comprador, el asesor perdió su trabajo, el asesor perdió su tiempo. No es el deber ser. Siempre pongo el ejemplo, y yo como abogado que fui el que redacté la promesa bilateral, tengo que devolver mis honorarios, por ejemplo. Ajá. No, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. Claro. Entonces es muy importante establecer ahora en ese contrato preliminar, o lo pudiste haber hecho en el control de muestra, o lo pudiste haber hecho en el formato de tu captación, tanto el monto de la comisión como la oportunidad del pago, que en mi opinión la oportunidad de ese pago es en ese momento, cuando usted está, ya las partes están firmando, ¿ok? Ese contrato preparatorio, pues para llevar un contrato final, que sería la última etapa de la negociación, que es el cierre. Claro. ¿Ok? Pero yo digo que hasta aquí llega el trabajo del asesor. Entonces, sobre eso hay que crear la cultura. Mucha gente, propietarios, por ejemplo, me dicen, ok, yo le pago el 5% ahorita de una vez al asesor, pero si el futuro comprador no me cumple, yo pierdo esa plata que le pagué al asesor. Pero es que no es que la estás perdiendo tú. En primer lugar, quien está pagando es el comprador. Claro. ¿Ok? Ah, bueno, entonces yo recibo solo, porque hay muchas inmobiliarias que se han acostumbrado solamente a que en ese momento cobran el 5. Bueno, cobren un 10, el 5 para el asesor y el otro 5 por lo menos para el propietario. O un 20, un 30, no lo sé. Eso sí, ahí ya no me meto yo, ni se mete el asesor. El asesor lo que sí debe garantizar es que en ese momento Su pago. usted cobre. Su pago. Porque si tú quedas supeditado a las condiciones de que si el negocio se cierra, si no se cierra. Mira, te pongo este ejemplo. Hay una inmobiliaria importante en la zona que vende apartamentos para pagarlos en 5 años. Y esta inmobiliaria es franquicia incluso. Esa inmobiliaria ya tiene 2 años y medio con su contrato de franquicia y el contrato por la franquicia dura 5 años. Él te vende ahorita un apartamento, a él le quedan 2 años y medio de franquicia, de contrato de la permisología de la licencia de la franquicia. Yo asesor, hago un negocio ahí, yo tengo que esperar 5 años para cobrar mi comisión. No tiene sentido. Y si al año 4, mes 11, el negocio no va. 1, 2, ya en 5 años él no tiene quizás renovada la licencia de la franquicia. Puede ser. O sea, hay tantas cosas que yo digo, pero un momentico, es que una de las cosas más importantes de toda esta etapa, de las 3 etapas que hemos hablado, es el momento en que el asesor va a cobrar. Sin duda alguna. Porque vienes haciendo un trabajo que Claro. obviamente te implica muchas cosas. Mira, importantísimo, ahorita cualquier vigilante de cualquier conjunto residencial te vende un inmueble también. ¿Sí o no? Claro. Mire, doctor, usted sabe que están vendiendo el apartamento del piso 3 y tal. Si usted tiene un cliente por ahí, yo voy con la mitad de la comisión.
Y yo le digo, no hay problema, pero usted también va con la mitad del pago de la página mía publicitaria, usted también va con el pago del drones que yo voy a contratar para hacer el video, porque créeme, ahorita hay publicaciones muy buenas, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Los asesores están invirtiendo dinero en su publicidad, contratan un drone, contratan fotógrafos de primera línea, ¿sí? Hacen video. Yo de verdad me quedo loco porque de verdad que están invirtiendo dinero. Pregunto, ¿y todo ese dinero? Después haces 10 muestras a la misma persona, hasta 10 veces la misma persona, créeme. Una serie de cosas, ¿no? Que involucra gasto, tiempo, etcétera. Gasolina. Y luego no cobras. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces, yo como abogado lo veo desde ese punto de vista. No sé cómo lo verán los asesores, pero nosotros estamos aquí para proteger ese derecho, ¿no? Pero todo va a depender de cómo tú me estructures la base legal para yo poderte defender. Y que lo triste es, Luis, y es lo que queremos ayudar a todas esas personas que nos ven a través de Anzoátegui Televisión, es esa asesoría que además, bueno, tú brindas constantemente porque tú haces muchos live a través del Instagram, das muchas charlas, muchas conferencias, porque, repito, hay mucha gente que de este oficio se volvió una moda, porque bueno, somos realmente un país de moda donde esté el dinero, la gente va enfocada hasta allá y no está mal. El tema es que te prepares para ello. Ese es el punto. Ajá. Y tú constantemente estás en esa preparación, que me parece súper importante. Además de eso, tú brindas asesoría personalizada, Sí, Luis. sí, cómo no, claro. Puede ser a persona natural, puede ser a persona jurídica. Hay varias inmobiliarias que a nivel nacional a mí me contratan. Yo hago una auditoría, por ejemplo. Vamos a ver cómo estás llevando los contratos de arrendamiento, cómo están los contratos preliminares, los contratos de opción, los contratos de compra-venta, cómo manejas esta estructura, para ver cómo manejas la captación, para ver cómo manejas tu control de muestras, si lo llevas o no. Claro. ¿Ok? Cómo manejas este contrato preliminar que estamos hablando para los efectos de cerrar una futura negociación. Todo eso es importantísimo, ¿ok? Mira, siempre y cuando nos vean como un gasto, van a estar muy mal. Al abogado, y ahí sucede lo mismo en condominio, al abogado debe ser una inversión más. Estoy de acuerdo. Tú no puedes montar una clínica ahí en Grisin Médico, ¿sí? Y tú no puedes montar una inmobiliaria sin la parte legal. Totalmente. En el negocio inmobiliario, lo único que usted trabaja son derechos, y son derechos patrimoniales de tu cliente. Entonces, si usted no tiene una buena conducción de esa negociación desde el punto de vista legal, bueno, mira, estafa inmobiliaria, apropiación indebida, o sea, hay una serie de responsabilidades, tanto penales como civiles, en las cuales tú te puedes ver involucrada sin tener el mayor conocimiento que tú ni te imaginas. Ni te imaginas. Bueno, yo lo sumaría también a la parte de condominio. Yo sí o sí, Claro. como junta de condominio, tendría siempre a un abogado experto en la materia al lado mío. Y es que si no, ¿cómo, pues? Si no, ¿cómo? Y por eso es que ves hoy en día tantas personas con deudas inmobiliarias, pero Bueno, pero es que a mí me dicen los condominios, mire doctor, aquí tenemos un caso, ajá, dígame, ¿cuántos meses debe? 32. Créeme que la culpa no es del que debe. la culpa es de usted. La culpa es de usted. Estoy de acuerdo. Y hoy en día, con la cantidad de personas que se han ido del país, evidentemente, y lo digo con toda base donde yo vivo, bueno, ahí es Un una 60 o un parranda. 70% del edificio vacío, eso no es embuste. Porque ven también al abogado como un gasto y no lo ven como Claro, una inversión. claro. Porque se sigue deteriorando el inmueble y ajá. Se deprecia el conjunto y tu inmueble vale menos, ¿sí? Pierde valor, pierde cualquier tipo de cosa, pues que sería que tuviera que suceder lo contrario, ¿no? Que cada día estuviera mejor, que la organización Claro. funcionara mejor, etcétera, etcétera, pero todo esto está pasando. Eso sucede en la parte inmobiliaria. Entonces, si el asesor no está bien estructurado, si el asesor no tiene una buena asesoría, un acompañamiento legal, ¿ok? Él va a perder credibilidad porque usted va a cerrar mal los negocios y usted más nunca va a trabajar, créeme. Sea individual, sea una franquicia, sea una empresa, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, la estructura legal de la cual estamos hablando, que algunos carecen de esa estructura, créeme, Muchos. todavía a estas alturas, Muchos. ¿ok? Eso para mí es el pilar o la base fundamental para que el corretaje inmobiliario, pues la actividad que desarrolla todo asesor, se vea legalmente protegida. Sé que se me acabó el tiempo, pero una última pregunta que se me ocurrió ahorita. Voy. Una persona natural que no esté inscrito, que no esté protegido, que no tenga ninguna, pero bueno, se ha dedicado a esto y, por ejemplo, pierda la comisión, la persona le juegue vivo, otra persona haya captado, ¿tiene alguna forma legal de hacer algo o simplemente no porque no está registrado en ningún lado? Totalmente sí puede, Sí puede. pero si tienes esta estructura legal, porque es que tú me tienes que demostrar. O sea, que si yo no estoy ni siquiera registrada en la cámara ni nada, pero si llevo todo bien guardadito y tengo todas mis visitas y todo eso, sí puedo hacer algo legalmente. Sí puedes hacer algo legalmente. Ok, perfecto. Claro está que la Cámara no va a apoyar, pero tienes toda la estructura legal. Porque es que
entre tú y yo podemos confirmar ahorita aquí un convenimiento. Eso tiene validez. Claro. Si yo no te cumplo, usted tiene todas las acciones legales pertinentes. Exacto, la Cámara no me apoya, pero legalmente si tengo un basamento. Sí hay. Es que te estoy diciendo, bueno, tienes el Código Civil completo. Uno de los artículos que te lo mencioné, el 1363, te valida lo que es un documento privado. Este acuerdo sería un documento privado. Por ejemplo, tú puedes perfectamente incluso notariar ese acuerdo o registrarlo. Vamos a hacer un negocio, vamos a vender un hotel, 12.5 millones de dólares. ¿Tú crees que yo voy a dejar eso firmado en privado? Vamos a notariar, Claro. vamos a registrar, ¿sí? Y quizás yo no estoy inscrito, a lo mejor. Claro, el deber ser es que usted Totalmente. esté inscrito, usted haya hecho la formación para poder ejercer esta actividad. Eso es lo primero, claro Por está. supuesto. Pero respondiendo a tu pregunta, porque tampoco hay que mentir, sí tiene derecho, siempre y cuando tengas una buena base legal. El secreto de todo, señores, es tener un abogado a su lado. Y por eso vamos a dar tu número telefónico, Luis, para que te puedan ubicar. Sí, cómo no, 0414-190-6918. Repetimos, por favor. 0414-190-6918. Gracias, Luis. Siempre es un placer tenerte acá. No, vale, el placer es mío. Que sé que sacas tiempo donde no tienes para venir para acá. Siempre a la Gracias, orden. de verdad. No, Ya chévere. saben que esta entrevista se repite a las 4 de la tarde a través de nuestra plataforma, también a través de YouTube, y van a tener todo el contenido y también lo vamos a tener en Instagram para que puedan compartirla. Vamos a una pausa, ya venimos con mucho más. Ya regresa Evolution Magazine.